Esta semana vamos a elaborar un glosario ilustrado de términos referente a la interculturalidad. Aquí te presento en este pequeño video el glosario que yo he elaborado. Si quieres aprender y saber cómo lo he realizado, quédate y observa todo el video completo. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal El Profe Vinicio. Y esta semana vamos a aprender cómo elaborar nuestro glosario ilustrado de términos sobre la interculturalidad y la inclusión, referente a la semana 7. Primero, ¿qué es un glosario? Un glosario es un catálogo de palabras de una misma disciplina o de un campo de estudio que aparecen definidas, explicadas o comentadas. También se trata de un catálogo de palabras desusadas o de conjuntos de comentarios y glosas sobre los textos del autor. El glosario es un catálogo de palabras de una misma disciplina o de un campo de estudio, que aparece definidas, explicadas o comentadas. Entonces, ¿qué será un glosario ilustrado? Un glosario ilustrado es una lista de palabras en orden alfabético de un campo de estudio que lleva imágenes explicando los conceptos. Aquí tenemos unos ejemplos de formatos que nos da la ficha de trabajo de cómo realizar nuestro glosario ilustrado. Materiales. Vamos a utilizar hojas en blanco de cuadernos nuevas o viejas, papel bond o papel mini o cualquier otro tipo de papel reciclable que tengas disponible en tu casa. Vamos a utilizar lápices de colores o pinturas, marcadores o algún otro material con el que podamos pintar y que tengamos disponibles en nuestras casas. Además, vamos a utilizar materiales reciclables como periódicos, como revistas o folletos donde encontremos imágenes referentes a nuestro tema. También vamos a utilizar tijeras, reglas y pegamento. Esto es opcional porque tú puedes hacer tus propios dibujos. Recuerda que puedes usar otros materiales si así lo deseas o dispones. Paso 1. Escribe la introducción de tu glosario de la interculturalidad a partir de la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que cambiarían las relaciones interpersonales e interculturales si tomamos conciencia del lenguaje que usamos en la vida cotidiana? Recordemos que esta pregunta la vamos a realizar a partir de una lectura que tuvimos que realizar con nuestro docente en clase. Yo he elaborado aquí mi introducción a partir de la pregunta base o guía que nos refiere la ficha. Además, he elaborado una pequeña carátula para mi glosario ilustrado, ya que lo voy a hacer un tipo tarjetas para que tenga algo más de creatividad. Le hice una carátula. Esto puedes omitirlo si tú lo deseas o puedes mejorarlo. Vamos a incluir a nuestra introducción la actividad en la lectura Lenguaje el Camino, que realizamos anteriormente con nuestro docente en nuestra actividad número 1 de la ficha pedagógica, donde nos muestra un cuadro que tendríamos que llenar a partir de la lectura, donde del lado izquierdo vamos a poner palabras o frases excluyentes, discriminatorias y negativas, versus del lado derecho vamos a poner palabras o frases incluyentes, no discriminatorias y positivas, aunque parece que la ficha pedagógica ha tenido un pequeño error, pero yo supongo o sugiero que del otro lado vamos a poner lo contrario, ya que nos da la palabra clave que dice versus. Yo he realizado mi cuadro después de la introducción y así es como nos ha quedado. Paso 2. Continuamos realizando nuestro glosario y a continuación vamos a compartir conceptos sobre la interculturalidad. Vamos a diseñar las páginas de nuestro glosario guiándonos con un esquema expuesto en la ficha pedagógica, donde nos da que identifiquemos las palabras claves. Además nos pide que si no conocemos el significado de esa palabra que hemos seleccionado, le preguntemos a alguna persona mayor que nos dé directrices o nos dé luces sobre el significado de esa palabra, o podríamos buscarlas en el diccionario, y si tienes acceso a internet es mucho mejor. Luego vamos a describir la definición con nuestras propias palabras de nuestra palabra clave.
Después vamos a realizar un dibujo referente al término que hemos definido. También podríamos usar recortes o pequeños objetos que tengan referencia a nuestra palabra elegida. En este sentido nos recomienda la ficha ser muy creativos y que podríamos crear símbolos si así lo deseamos. Además nos pide que expliquemos y describamos un ejemplo de la vida cotidiana donde se pueda evidenciar el concepto con el que hemos trabajado. O sea, el concepto que escribimos con nuestras propias palabras, redactarlos en un pequeño párrafo ejemplificando algo que hemos vivido o hemos evidenciado en nuestro diario vivir. Y por último nos pide que escribamos una breve reflexión sobre la importancia de conocer ese significado. En la ficha nos da un pequeño esquema donde podemos ver un ejemplo. Tenemos donde dice la palabra, a un lado tenemos la imagen que representa esa palabra, luego tenemos la definición que hemos realizado con nuestras propias palabras, a continuación tenemos la reflexión de por qué es importante esa palabra y por último del lado derecho tenemos el ejemplo. Puedes hacerlo en otro formato si tú crees que no te guste este, pero recuerda que debe llevar los mismos parámetros, o sea, los 5 parámetros que son la palabra, la imagen, la definición con tus propias palabras, la reflexión de por qué es importante conocer el significado de esa palabra y el ejemplo de tu vida cotidiana. Una vez realizada la lectura de los conceptos que nos da la ficha, vamos a sacar nuestras palabras claves con las que vamos a hacer nuestro propio glosario ilustrado. Recordemos que estas lecturas las tuvimos que haber realizado con nuestro docente guía en el transcurso de la semana. Y yo he hecho un ejemplo y he sacado aquí estas palabras, aunque en la lectura hay muchas palabras que podríamos escoger para realizar nuestro glosario ilustrado. Yo he escogido al azar estas que tengo de ejemplo. Luego vamos a nuestras palabras, ubicarlas de forma alfabética, o sea, empezando por la A, B, C, D. Recordemos que esto nos puede ayudar o guiar nuestro docente de lengua y literatura. Estas son algunas palabras que yo creo que pueden ir. La cantidad de palabras depende de ti y de tu docente. Hay muchas palabras más, pero yo he hecho mi ejemplo con estas. Paso 3. ¿Qué te parece con estos conceptos? El paso 3 en nuestra ficha nos relaciona con el área de matemática, ya que nos dice que tenemos que calcular cuánto tiempo demoraríamos en llegar hasta el Sol. Pero lo vamos a omitir ya que en nuestra ficha nos dice que anotemos esta respuesta en una hoja y guardarla en nuestro portafolio. Es muy claro en decir guardarla en tu portafolio, más no escribirla en tu glosario de términos, como lo ha hecho referente en las fichas anteriores. Por ejemplo, decía integrar este concepto al manual ilustrado en las fichas anteriores. En este sentido nos dice que lo guardemos en nuestra caja portafolio. Entonces vamos a omitir este paso de aquí y nos vamos a saltar al siguiente, sobre que debemos reflexionar la interculturalidad en otros idiomas. Esta actividad la tuvimos que haber realizado con nuestro docente de inglés. Él nos tuvo que haber guiado y ayudado para realizar todas las actividades que nos muestra la ficha. Entonces, a partir de la actividad que tú realizaste con tu docente, si deseas, puedes incorporar una palabra en inglés para tu proyecto semanal. O sea, en este sentido, sería nuestro glosario de términos. Yo he hecho de ejemplo una frase que nos dice let's include others, una frase que traducida dice incluye a los demás como te gustaría que te incluyan a ti, ya que recordemos que el glosario trata sobre la interculturalidad y la inclusión. Paso 4. Entonces primero vamos a identificar las palabras que más nos llamaron la atención de toda la lectura que realizamos en el transcurso de la semana y las vamos a anotar en una hojita porque luego vamos a tener que ordenarlas en orden alfabético. Por ejemplo, yo he puesto aquí mi lista, las he tenido que ordenar en forma alfabética. Nos podemos guiar con el abecedario y vamos poniéndola de acuerdo a las letras que van a continuación de la primera. Por ejemplo, mi primera palabra es cosmovisión. ¿Por qué va a ir comunidad primero que cosmovisión si las dos empiezan con C? Porque nos vamos a guiar de la letra que sigue a continuación. Ambas empiezan con O.
La siguiente letra es en comunidad la M y en cosmovisión la S. Entonces, en el orden alfabético del abecedario, primero va la M y luego va la S. Por tal motivo, he puesto primero comunidad y luego cosmovisión. Otro ejemplo es con la letra M. Mestizo, migración, mulato, multicultural, multiétnica. Entonces, todas empiezan con M. Pero vamos a ver en el orden del alfabeto qué letra es la que sigue. En este caso es la E de mestizo, luego la I de migración y después van las que empiezan con U. Todas al principio empiezan con M-U-L, pero mulato, la letra a continuación de la L es A, por eso va primero. Luego multicultural, todas dos comienzan, luego multicultural y multiétnica, todas comienzan con multi, pero multicultural, la letra siguiente es la C y en multiétnica es la E, por tanto multicultural va primero que multiétnica. Espero que hayan comprendido esto y que les ayude para realizar su listado en orden alfabético. Luego vamos a construir nuestras propias definiciones de cada una de nuestras palabras que hemos seleccionado. Recordemos que debemos utilizar un lenguaje respetuoso e inclusivo. Luego vamos a expresar nuestras propias definiciones y conceptos con dibujos. Al final vamos a tener que unir todas las páginas que hemos realizado. Y por último vamos a tener que escribir una reflexión en la última hoja de nuestro glosario ilustrado, referente a la interculturalidad y al valor de la empatía. Yo les voy a dar unos ejemplos que he realizado. No he hecho todas las palabras que están en mi listado, pero sí he escogido unas cuantas para hacer el ejemplo y que ustedes tengan su propia idea. Por ejemplo, he realizado con comunidad, con empatía, con pluricultural. Si se dan cuenta, todas tienen la palabra clave o elegida, que yo creo que son los términos más importantes de las lecturas que realizamos, el dibujo o imagen referente a la palabra, la propia definición, la reflexión y el ejemplo de la vida cotidiana. Todas las he hecho en este formato, o sea, poniéndole el dibujo de ese lado, las definiciones y la reflexión y el ejemplo del otro lado. Tú lo puedes hacer de otra manera. Puedes, por ejemplo, poner la imagen en el centro y alrededor escribir lo que te piden. Eso ya queda a tu creatividad. Luego vamos a unir todas nuestras hojas. La de la portada, la de la introducción y la de las palabras que hemos escogido. La cantidad de hojas va a depender de la cantidad de palabras que tú hayas realizado o hayas escogido para realizar tu trabajo. Nos va a quedar algo así. Yo le he puesto una grapa al margen superior izquierdo para pasar una hoja a la otra. Si tú quieres lo puedes hacer en forma de un cuadernillo, de un rotafolio, de tarjetas, etc. Eso ya depende del formato que tú hayas elegido al principio con tu docente guía. Por último, vamos a trabajar en una hoja. Al final de todo, vamos a escribir la reflexión que te mencionaba antes acerca de la conexión entre la interculturalidad y el valor de la empatía. Espero que este video les haya ayudado y que les haya explicado de una forma que ustedes puedan entender mejor. Si este video te ayudó y te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal El Profe Vinicio y darle clic a la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos.